Un saludo muy especial a todos los que concurren en este momento a nuestro programa de presupuesto para construcción de obras que han planificado para ustedes el SENA a través de su Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, Regional Distrito Capital y Home Center. Vamos a tratar de hacer este programa lo más didáctico posible, aunque en términos muy teóricos, muy fácil de convertir en práctica. Como lo señala nuestra presentación, este programa de presupuesto para construcción de obras puede ser aplicado bien para arquitectos, bien para ingenieros civiles, para ingenieros hidráulicos y sanitarios, ingenieros eléctricos, ingenieros de gasoductos. Básicamente, quienes trabajan en el área de la construcción, aunque su función a cumplir sea diferente, un poco diferente en términos de la especialidad que se desarrolla dentro de la obra. Mi nombre es Álvaro Urquijo Castro, soy arquitecto y soy instructor del SENA. Espero que sea de lo máximo beneficio el aprendizaje que vamos a desarrollar en este momento. Nuestra temática, no voy a dedicarme a leerla porque sería demasiado dispendiosa, larga, pero la dejo para que ustedes la consulten cuando bien tengan en el chat que está definido para este tema a través de Home Center, y allí también pueden realizar sus preguntas o también en el stand que hay para tal efecto en Home Center por parte de la entidad SENA a la que yo represento en este instante. Bueno, pueden ver todo el contenido. Solamente me voy a referir a este contenido, que hay una parte teórica, hay una parte práctica que podremos hacer al resolver sus preguntas. Como todo proceso, como dice, toda fabricación de algo requiere un proceso. Aquí tenemos una parte práctica que les hablaba. Toda quiere, todo proceso requiere una secuencia y requiere estar soportada por algo. Y lo vamos a ver en el desarrollo. Básicamente, en general, esa es la idea. ¿Qué es el presupuesto? Es una herramienta técnica. ¿Técnica por qué? Se refiere específicamente a aspectos especializados de áreas de la construcción. Es una herramienta administrativa. ¿Por qué? Porque en ella se referencian los datos, información con la cual se puede ¿qué? Planificar, valorar, ejecutar y controlar un proyecto, sea cual sea la construcción a la que se refiere. Aquí hacemos una diferencia o una definición donde notamos diferencia. Hay una parte teórica del presupuesto. La parte teórica es la que se permite la planificación, la evaluación y de alguna manera el control. Y la parte práctica que se refiere es a la ejecución en la misma obra. Cómo lo que está en documentos se lleva a la realidad, a la obra en sí. Entonces hay que tener claro esos dos principios en los cuales basamos esta instrucción. El proyecto tiene un proceso, decíamos, una primera etapa, un proyecto tiene una primera etapa. Cuando digo proyecto y hago énfasis, es porque el proyecto implica todo un universo de actividades para desarrollar finalmente una obra, ¿ya? Entonces tenemos la primera etapa, estudio de factibilidad del proyecto. Y en esa factibilidad tenemos diferentes elementos. En la factibilidad tenemos, por ejemplo, aspectos financieros, aspectos normativos, aspectos legales, aspectos técnicos, tecnológicos, etc. Todo eso tienes que iniciarse para tener un proyecto bien consolidado. La segunda etapa se refiere a la etapa de estudios técnicos, bien sea de arquitectura o de ingeniería. Y aquí, en esta parte es donde está localizada esta disciplina de hacer costos y presupuestos. Una tercera etapa que sería la etapa de aprobaciones y licencias para llevar a cabo los proyectos
y la última etapa, que es la de construcción. Entonces, como pueden observar bien ustedes, en la segunda etapa se planifica lo que se va a realizar y en la cuarta etapa se ejecuta lo que está en los documentos. El proceso de la obra. Ya nos vamos a referir, vuelvo un poco atrás, en el proceso de lo que es ya la obra en sí, en la construcción de la obra, vamos a tener que hacer las siguientes observaciones. La obra tiene etapas y esas etapas se denominan obra negra, obra gris, obra blanca y y la etapa final que se refiere a entregas y ajuste de esa obra, de la realización de esa obra. Entonces, lleva una secuencia. En esta primera etapa se hacen algunas actividades, tales como tienes que ver las excavaciones, cimentaciones, la construcción de oficinas que hay dentro de la obra, o que se conocen como campamentos, lo que es la obra gris, que implica todo aquello que no la ha terminado final a la obra, pero que la coloca ya en términos de soportar la parte estructural. Nos referimos a ella a la construcción que corresponde a la construcción de muros, instalaciones eléctricas, sanitarias, que también se empiezan a hacer casi simultáneamente en la primera etapa, pero en la segunda etapa es la parte más fuerte. Y la última etapa, que se considera la etapa de obra blanca, que es el maquillaje final del proyecto, como sería eh, la parte de mobiliario. Mobiliario, nos referimos a mobiliario de baños, mobiliario de cocinas, nos referimos también a acabado de pisos, acabado de muros, etcétera, etcétera. Y la etapa de entrega es que siempre, en el momento de entregar un proyecto, pues hay ciertos elementos que hay que consolidar después de que sean observados, analizados y controlados bien por el interventor que tiene el proyecto, quien realiza quien controla la obra y los propietarios mismos de la obra o los beneficiarios de dicha obra, cuando, por ejemplo, estos proyectos se refieren a construcciones de vivienda o de oficinas. Entonces, básicamente es esto. Bueno, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Hay una confusión muy común que se da entre lo que es arquitectura y lo que es ingeniería. Bueno, en términos de arquitectura, la arquitectura es la profesión que permite definir espacios que sean funcionales, que sean racionales y que también impliquen algo que tiene que ver con lo bello, con el acabado, con lo hermoso que puede ser una construcción. Y los temas de ingeniería nos tenemos que referir a tres tipos de ingeniería. Primero, a la ingeniería civil. La ingeniería civil lo que hace es diseñar la estructura, no en términos mismos de cómo sería la forma en sí, sino cómo sería la capacidad de soportar esa edificación que se ha diseñado en el área de la arquitectura. Entonces es la que le da, digamos, haciendo un símil, es el esqueleto del edificio. Tiene que ser conciliado entre quien diseña la parte de espacios físicos de arquitectura para que entre los dos se armonicen. Hay casos, eventos, por ejemplo, como el de Calatrava, que es un ingeniero, es un arquitecto español quien se especializó en ingeniería y que juega con los dos elementos, lo que logra la parte de la belleza, la parte artística, consolidarla con la parte de la ingeniería. Hay también que observar que en la ingeniería tenemos en una obra, tenemos ingeniería, la civil, tenemos la ingeniería eléctrica, tenemos la ingeniería hidráulica sanitaria y en algunos eventos tenemos ingeniería especializada. Por ejemplo, para los casos cuando los edificios que hoy llaman inteligentes haya que vincular toda esa tecnología. Entonces, eso es otra parte que hay que tener en cuenta. Hay construcciones para ciertas fábricas donde hay que tener en cuenta, por ejemplo, el uso de las calderas, el uso de maquinarias especializadas, etcétera, etcétera. Ya es otro tema que hay que resolver de una manera muy puntual. Pero la parte de la ingeniería tiene muchas áreas con las cuales se cubre un proyecto. El proceso general del presupuesto. Esta es la médula mental, por llamarlo así, intelectual, de conocimiento que hay que tener en cuenta
para desarrollar un proyecto. O sea, ¿cuál es el proceso en que se hace? Así como los seres humanos que se dicen nacen, crecen, se reproducen y mueren, todo lo que hagamos como actividades, el ser humano lleva un proceso, demanda una secuencia. Nosotros cuando estamos en nuestro hogar, nos levantamos por la mañana y llevamos un proceso, una secuencia de las actividades que desarrollamos. Este proyecto de costos y presupuestos requiere unas etapas. La primera etapa fundamental es el conocimiento del proyecto en términos de planos y estudios técnicos. Es fundamental que se conozca lo más profundamente posible, que se estudie, que se reflexione sobre el documento, que se hagan las preguntas que sean necesarias, incluso hasta sugerir ajustes que nazcan de allá de la experiencia o de las inquietudes que uno pueda plantearle a ese modelo. Entonces, esa etapa es fundamental. No se quiere lo que no se conoce. Hay que quererlo, hay que conocerlo para empezar a querer lo que vamos a hacer posteriormente. La segunda etapa consiste en definir capítulos y subcapítulos, ya lo vamos a ver más adelante, es la secuencia de la obra en sí. ¿Cómo se va a hacer la secuencia? Para nosotros tenerla en términos del presupuesto, para que exista un orden coherente, tanto del documento como en la práctica. Entonces, lo vamos a realizar a través de ¿qué? Para que quede constancia, un formato. Un formato lo vamos a llamar el número 1, que ese formato al final nos marcará que también es el mismo que utilizamos al inicio. Lo que vamos a hacer es una cantidad de actividades, informaciones, investigaciones que nos van a permitir llenar ese primer documento, que es el formato número 1. La tercera etapa consiste en definir las cantidades de obra. O sea, ¿cuánta cantidad de obra vamos a hacer en esa actividad? Pongámoslo en este ejemplo. Vamos a hacer una excavación. Sabemos que es una excavación, pero por conocer el proyecto sabemos que es una excavación que es en un terreno de tales características y que tiene tal profundidad. Entonces, ahí en este momento, cuando decimos definición de cantidades de obra, vamos a definir más allá, que vamos a decir cuántos metros cúbicos vamos a mover o cuántos metros cúbicos vamos a rellenar, etc. En la cuarta etapa, medular, muy importante, se refiere al análisis. Vamos a colocar en principio 4 tipos de recursos que vamos a utilizar. Los materiales, la maquinaria, las herramientas y por último, la mano de obra. Vamos a definir el precio, pero ojo a la observación, no el precio general, sino el precio unitario. ¿Cuánto nos valdría una unidad que para ese evento llamamos metro cúbico que debemos mover? Entonces, ¿cuánto nos cuesta en términos de materiales mover ese metro cúbico que vamos a excavar? La maquinaria, ¿cuánto nos costaría un metro cúbico referido a esa maquinaria? ¿Cuánto nos costaría herramienta en relación a ese metro cúbico? Y esa definición de mano de obra respecto a ese metro cúbico. Realizada esta información, definida esta información, vamos a pasar a una quinta etapa, que es resumir todo ese análisis que hemos hecho para definir la quinta etapa en un gran resumen. Ese resumen nos va a proporcionar la información que vamos a tener en el formato número 1. Ese formato número 1, que es finalmente la presentación de nuestro proyecto en términos de costos para saber concretamente cuánto nos va a costar la obra. Entonces, rápidamente, vamos a tener un proyecto arquitectónico. Un proyecto arquitectónico corresponde a una graficación en términos de planos de sus expresiones verticales y horizontales. Entonces tenemos los planos que debemos conocerlos totalmente. Debemos conocerlos totalmente. No podemos aislar ninguno de los elementos. Aquí tenemos elementos constructivos,
tenemos instalaciones hidráulicas y sanitarias, tenemos instalaciones eléctricas, etcétera. Bueno, entonces el primer presupuesto, la primera etapa, perdón, definición de datos para obtener. Entonces vamos a definir capítulos y subcapítulos de la obra. Vamos a definir la secuencia y el proceso de la obra. Vamos a definir la unidad de medida que vamos a utilizar. Una unidad, por ejemplo, una unidad sería un bombillo. Metros lineales. ¿Cuánta tubería en metros lineales requerimos para hacer esa actividad o esa obra? Metros cuadrados. ¿Cuánto nos cuesta pintar, pañetar, estucar un metro cuadrado de muro? Y metros cúbicos, ¿cuánto nos cuesta una excavación de un metro cúbico? ¿O cuánto nos cuesta fundir una zapata en metros cúbicos? Bueno, nos permite determinar valores de subcapítulos y etcétera. Queda un etcétera ahí porque, como sabemos, ese primer formato, esa primera parte del proceso, nos va a señalar al final los datos que nos faltan para complementar. Bueno, aquí ponemos un ejemplo, una guía práctica para ver qué es la secuencia que vamos a llevar dentro de una obra. Tenemos preliminares, cimentación, mampostería, pañetes, entrepisos, cubiertas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación eléctrica, carpinterías metálicas de madera, pisos, pintura. Entonces, eso es lo que vamos a llenar en nuestro primer formato. Este es nuestro primer formato. Después de conocer el proyecto, a través de los planos que vimos, vamos a hacer nuestra segunda etapa, que es rellenar este formato. Entonces, este formato vamos a darle un número de orden a las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos un capítulo primero, un subcapítulo. Cuando me refiero a capítulo, vamos a tomar un ejemplo. Capítulo primero, pintura. Capítulo noveno, pintura. Se llama pintura. Pero nosotros los subcapítulos vamos a tener pintura sobre madera, pintura sobre muro, estucado, sobre muro podemos tenerlo rústico, podemos tenerlo sobre metálico, o sea, tenemos diferentes tipos de pintura. Entonces, los subcapítulos nos van especializando el tipo de actividades que vamos a desarrollar. Cuando definimos la unidad, estamos diciendo en qué unidad la hacemos, como explicamos anteriormente. Si nos corresponde a una unidad, si nos corresponde a metro lineal, si nos corresponde a metro cúbico, si nos corresponde a metro cuadrado. Cada uno de los subcapítulos. Entonces, nos va a permitir desarrollar esta primera etapa hasta acá, hasta este punto. A partir de aquí, ya empiezan las otras etapas a tener su desarrollo. El segundo formato, medición y cuantificación de una obra. Entonces, ¿qué tratamos? Lo primero que se debe tratar es de localizar las actividades o las obras que vamos a hacer dentro de esa gran obra. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para localizar. Entonces, eso se hace mediante la colocación de ejes en los planos. Ahí nos permite también identificar previamente, confirmar lo que hemos identificado previamente, que es la unidad de trabajo que vamos a utilizar en esa actividad que estemos cotizando. La primera unidad, metros lineales, ml, siempre lo vamos a encontrar, metros cuadrados y metros cúbicos. Bueno, ven ustedes en el plano que tenemos en la parte vertical, tenemos unos ejes que nos están señalando 1, 2, 3, 4 y una horizontal A, B, C, D, F. Es la forma en que se utiliza, pero si lo hacen numeral arriba y literal vertical, no hay ningún inconveniente. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos haciendo una cotización de obra, tenemos que tener primero, nos va a permitir en el plano medir. Decimos, mire, vamos a construir este muro entre el eje este y entre este eje. Entre este eje y este eje. Eso es un muro con tales características. Entre el eje A y B vamos a tener este muro con tales características. El plano nos indica que es un muro bajo y debemos complementar la información que es un muro bajo
pero a una altura de 1,20, 1,10, 1,50 o 50 centímetros. Y entre B y C y D y F y G, F, vamos a tener un muro que sí es alto y que nos corresponde a una altura de 2,20. Entonces nos va a dar referencias. Pero también nos sirve para tener un diálogo si nosotros no estamos en la obra y nos vamos a comunicar con quien está encargado de la obra en ese momento. Nos dicen, mire, llegó la puerta número tal. Entonces vamos a saber cuál puerta llegó. La que está en el eje C entre 1 y 2, en el área de la cocina, porque puedo confundirse que la puerta pueda quedar en este espacio. Entonces, lo que hacemos es claridad para la localización. Nos permite administrar en la distancia la localización de cada uno de los elementos que constituyen parte de la obra. Bueno, con esto nos permite lo siguiente. Nos permite, ya tenemos definido que el número de orden era el número 9, el capítulo era pinturas, y el subcapítulo lo vamos a escribir. Entonces decimos pintura de muros, unidad de medida, y aquí nos dice en qué ejes está contenido ese pedazo que vamos a pintar, esa fracción, ese espacio que vamos a pintar. Entonces nos dice, nos puede controlar las cifras. Vamos a verlo un poco más práctico. Nosotros podemos decir, vamos a pintar este muro entre este eje y luego colocamos y este eje. Ya sabemos que entre este eje hay, discúlpeme que es que no veo muy bien, 4 metros, 3,50, 1,50. Eso es lo que vamos a transmitir nosotros a este punto. Vamos a tener entre el eje 1, entre 1 y 2, vamos a tener tantos metros, entre 2 y 3 tantos metros, entre 3 y 4 tantos metros. Esto al finalizar el recorrido por el eje S que corresponde al número 1, nos va a permitir tener un subtotal en cuanto a la cantidad de metros cuadrados de ese muro. Al final nos va a dar la cantidad total de los metros cuadrados que vamos después a trasladar al final, como lo vamos a observar. Observaciones y especificaciones. Perdón. En ocasiones a veces por aquello de que hay tanto tipo de muro, nos queda incierto qué es lo que se va a hacer. Entonces hay que colocar si es muro en tal posición del ladrillo, en tal otra posición del ladrillo, o si se trata de un ladrillo compacto, un ladrillo hueco, un ladrillo en cemento, un ladrillo aligerado, etc. Entonces nos va a permitir esa característica. Bueno, así se hace con todos y cada uno de los elementos que constituyen la obra. Formato número 3. El formato número 3 nos va a permitir definir recursos. Entonces vamos a tener los recursos más importantes: materiales, herramientas, maquinaria, transporte y mano de obra. Hago énfasis en la mano de obra, que va a tener, que es una información que nos sirve posteriormente para otro tipo de herramienta que utilizamos vías construcción. Entonces, materiales, herramientas, maquinaria, transporte y mano de obra son los recursos más importantes que vamos a integrar en una obra. Nuestra administración, el éxito de nuestra administración va a tener relación con la eficiencia en que manejemos estos conceptos. Transporte es un concepto que incluimos, pero no es para todas las obras. Depende de la distancia donde esté colocado. En ocasiones, por ejemplo, hay sitios muy lejanos que pueden estar en zonas de la selva amazónica o en zonas de los llanos orientales, donde hay que transportar algunos elementos de la obra que no se consiguen en el sitio y que es mucho más, a veces más barato llevarlo desde una cabecera municipal. Entonces, el transporte aéreo ahí nos vincularía. O el transporte terrestre, teniendo en cuenta si hay dificultades en la comunicación con el sector y el transporte nos encarece algunos materiales. Incluso nos encarece la mano de obra, transportarla, llevarla a ese sitio. Bueno, vamos a definir aquí en este espacio de este formato las especificaciones del recurso. O sea, ¿cuáles son las especificaciones del recurso? Una cosa es que usted le digan pintura
pero no es lo mismo que le digan pintura esmaltada. No es lo mismo que le digan pintura con impermeabilizante, pintura con de laca. Entonces hay que especificar el tipo de recurso, además de señalar la marca del producto que estamos comprando. En ocasiones, cuando licitamos, nos exigen determinada marca del producto que vamos a colocar. Especificaciones de contenido, muy importante. La presentación, el contenido de un tarro de pintura. Nos dicen 5 litros. Ya sabemos que si vamos a trabajar con 5 litros, va a ser lo más económico. Si vamos a trabajar con 1 litro, nos va a salir mucho más caro. Entonces podemos compensar y evaluar el valor de ese material. Especificaciones del valor de la presentación. Yo tengo es que siempre observar el tipo de contenido que elijo comprar y en la presentación que tiene. No es lo mismo comprar 5 litros que comprar 1 litro. 5 litros me va a salir mucho más económico. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esa observación. Tiene que ser coherentes los dos datos, contenido y el valor de la presentación. Especificaciones del rendimiento. Vamos a hacer un supuesto. Usted compra un tarro de 5 litros de pintura. Normalmente en la vida práctica son galones. ¿Sí? Simplemente forma didáctica lo estoy diciendo. 5 litros valen 5.000 pesos. Si yo divido, voy a pintar 5 metros cuadrados, ¿cuánto me costaría el metro cuadrado en términos de pintura? 1.000 pesos. Pero si le exige a uno la especificación que son 2 manos de pintura, entonces ya para cuánto alcanzaría? No alcanzaría para la mitad. Quiere decir que el metro cuadrado ya no nos va a costar 1.000 pesos, sino nos va a costar el doble, 2.000 pesos, porque ese tarro no nos sirve sino para la mitad de metros cuadrados. Entonces hay que tener en cuenta el rendimiento. Y el rendimiento es fundamental dentro de la etiqueta del producto que compremos. Bueno, hay especificaciones de rendimiento que nos la van a dar por unidad, metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos. Siempre hay que tener en cuenta eso para tener una relación, para poder dividir el valor de todo el producto por el rendimiento que nos da en la obra para sacar el valor de la unidad. Eso nos da lo que se llama el precio unitario. Cuando nosotros tenemos identificadas las actividades en el primer formato que vimos, pues ya lo que hacemos aquí es trasladar esa información. Ese formato nos va a servir para todos los datos que acabo de mencionar. Todos los datos nos va dando todas las características y podemos saber cuánto nos cuesta hacer una unidad de algo. ¿En qué? En materiales, para este caso. Tenemos un formato para herramientas, tenemos un formato para maquinaria y tenemos un formato para mano de obra. En mano de obra, ¿qué es lo que se hace en mano de obra? En mano de obra es hacer simplemente un cálculo de cuánto nos costaría el metro cuadrado de pintura, si seguimos con el cuento de la pintura. El tema de la pintura tienes que ver lo siguiente. Un obrero se gana, vamos a decir, 8.000 pesos diarios. Perdón, sí, 8.000 pesos diarios. Quiere decir que se gana una hora. En una hora, ¿se gana cuánto? 8.000 pesos. En 8 horas, 8.000 pesos. ¿Cuántos metros cuadrados pinta en una hora? Entonces, si pinta 2 metros cuadrados, quiere decir que nos cuesta en mano de obra 500 pesos. Pero si solamente nos hace 1 metro cuadrado en 2 horas, pues nos cuesta 2.000 pesos el metro cuadrado. Esos son los metros cuadrados que hay que calcular. Para esto de mano de obra hay unas tablas de rendimiento, la pueden conseguir, hay varios documentos, hay revistas especializadas, en donde usted saca el rendimiento de la mano de obra para hacer la actividad que va a desarrollar. Si va a fundir concreto, si va a armar hierro, si va a pintar muros de tal forma, muros de tal otra, si va a instalar sanitarios, si va a instalar
lo que sea, hay unos rendimientos de mano de obra. Bueno, al final, nosotros lo que hacemos con el formato de resumen es compilar los resultados de haber hecho el análisis de materiales. Entonces, materiales, herramientas, maquinarias, transporte y mano de obra. De la suma de esos conceptos, vamos a sumarle un nuevo valor que se llama los desperdicios en términos porcentuales. Bueno, este es el formato, se trasladan los datos, ustedes los leen con tranquilidad y básicamente lo que vamos a sacar aquí es el valor unitario de los materiales, el valor unitario de las herramientas, el valor unitario del transporte, el valor unitario de la mano de obra. Nos va a dar aquí el concepto mano de obra. Y aquí nos va a dar un total inicial de precios unitarios al cual tenemos que ponerle un porcentaje de desperdicio, normalmente es el 3%. Esos desperdicios corresponden a que muchas veces usted compró un tarro y le quedó un poquito de pintura, se desperdició. O por alguna razón tuvo un accidente con la pintura y la botó. Entonces, eso es un desperdicio, es un 3% aproximadamente que le calcula uno a todo este componente. Y me da el valor unitario del análisis que estoy haciendo específicamente. El caso de pintura, el caso de fundir placas de concreto, en caso de fundir zapatas, en caso de armar hierros, en el caso de instalar baños, para todo se hace ese análisis de precios unitarios. Bueno, y al final nos queda el formato 1 del presupuesto general de obra, que es la consolidación de datos. Aquí, ¿qué vamos a tener? Cantidades de obra por valor unitario, lo que nos va a dar el valor de los subcapítulos, nos va a dar subcapítulos sumados, nos va a dar el valor de los capítulos, la suma de los capítulos nos da el valor total de la obra que vamos a llamar costos directos. Eso es lo que se llama costos directos. Y a este costo hay que sumarle un concepto que se llama administración, que es lo que usted como contratista desarrolla dentro de la obra como administrador. Coloca unos imprevistos que no son iguales a los desperdicios que vimos. Estos imprevistos son actividades que hay que hacer, que no estaban programadas, suelen suceder. Entonces, hay que vincularlas y para eso vamos a dejar un margen, para no tener que pedir autorización de más gastos o inversión dentro del proyecto. Y la utilidad, que siempre debe ser el porcentaje más bajo. Eso es lo que se conoce como el IU. El IU, en términos, se liquida sobre en porcentaje de los costos directos, de lo que dijimos aquí, costos directos. Liquidamos un porcentaje y ese porcentaje varía dependiendo de lo que esté ocurriendo en el mercado. Hay menos obras, baja el precio, hay más obras, hay más demanda, aumenta el costo. El IU se llama entonces los costos indirectos. La suma de los costos directos más los costos indirectos es lo que nos va a dar el valor total de la obra. Y esto está referenciado en el formato igual con el que empezamos el proyecto. Entonces decimos aquí pintura, pintura de muro, que es en unidad de metros cuadrados, que la cantidad de obra dijimos que era 1000 metros cuadrados, que el valor unitario donde incluimos mano de obra, maquinaria, herramienta, etcétera, 1000 pesos, quiere decir que el valor del subcapítulo nos va a costar 1.000.000 de pesos. Que el siguiente era pintar barandas de escalera. Entonces el metro lineal de baranda de escalera, ese metro lineal nos va a costar 1000 pesos, son 2000 pesos, entonces nos vale 2 millones de pesos. Ese millón más esos 2 millones de pesos nos va a dar el valor del capítulo. Ese valor del capítulo es ¿cuánto? 3 millones de pesos. Eso es lo que se llama costos directos. A esos costos directos, entonces le vamos a sumar la liquidación que se hace aquí en este cuadro, que corresponde a la IU, que es la liquidación porcentual sobre el concepto de costos directos. Aquí lo tenemos, administración, imprevistos y utilidad. Esto lo sumamos, este resultado, y nos da los costos indirectos. Eso son los llamados costos indirectos. La suma de los costos directos más los costos indirectos nos va a dar el valor total de la obra. Bueno, base de datos. ¿Cómo desarrollamos este proyecto? Conociendo información que ya tenemos. Está muy manejada en varios espacios, vamos a encontrarlo.
Entonces sabemos cómo son los rendimientos para ejecutar una obra. Vamos a tener los precios unitarios. Hay revistas, no voy a hacer propaganda de ellas, ni a favor ni en contra, pero normalmente esas revistas nos dan un concepto general. Si nosotros hacemos el análisis de precios unitarios, nosotros vamos a resolver nuestro proyecto, nuestros problemas de una manera muy puntual, muy particular, muy personal. No nos va a quedar en un globo en el cual nos podemos desfasar. Por último, quiero hacerles la siguiente observación. Uno hace presupuestos o bien porque se va a presentar como profesional a una licitación y va a proponer. Tiene que tener en cuenta lo siguiente. Decirle a quien nos va a contratar y que tiene una licitación o abierto un concurso o está pidiendo cotizaciones, que nos fije las especificaciones de la obra para que las condiciones de cotización sean iguales, las condiciones de presupuestar la obra sean iguales y no se generen ventajas. Entonces, muy importante que nos definan. Ahora, si vamos a hacer una cotización donde nosotros definimos, no tenemos competidores, definimos particularmente las especificaciones, debemos dejarla clara, porque este documento es parte integral de un contrato y de los contratos se derivan las satisfacciones o los conflictos que podemos tener en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, este es un marco general. Vuelvo e insisto, esto es un marco general para tener en cuenta. Cualquier observación que ustedes quieran, cualquier pregunta con la cual quieran resolver eh, del tema que hemos tratado, pueden consultarlo entonces al chat en el cual está ubicada esta información, o si no, referirse directamente al stand que hay en Home Center, donde se le dará toda la claridad respecto a las preguntas que ustedes a bien tengan. Muchas gracias por tenernos en cuenta, muchas gracias por asistir y esperamos haber consolidado una información importante para desarrollar su proyecto.